Los epónimos se van a seguir preguntando porque esa es la manera más rápida de saber quién acierta y quién no acierta. Se han dado cuenta que cuanto más epónimos coloquen en un examen, se nota la diferencia. Ya no por milésimas, sino por 10, 20, 30 puntos. Más complicado. Y estos nombrecitos, todos estos son famosos. Todos han sido investigadores. Todos han sido los que descubrieron. Estos epónimos son del descubridor del fenómeno. Muy bien. El fenómeno de Kepler o isomórfico es un clásico de la psoriasis. Y cuando hablamos de traumatismo, estamos hablando de golpes repetitivos. Codos y rodillas nos golpeamos constantemente. Es mucho más los que trabajan en oficinas o por su trabajo se están golpeando siempre algunas áreas. En esas áreas de golpe repetitivo aparecen las lesiones. Operaciones. El sitio operatorio. Si es vesícula, si es apéndice, si le están sacando un ganglio del cuello, en esa zona se forma la psoriasis. El signo de Nikolsky lo descubrió primero para Pénfigo. Cuando usted tiene un paciente con toxicodermia, un paciente que toma una polifarmacia, 20, 30 pastillas diarias, ¿no? En promedio dicen que las personas después de los 60 años están tomando entre 6 a 8 medicinas, que ya es un escándalo, es bastante. Pero Targa tiene como 24, VIH solo tiene como 20, etcétera. Tuberculosis tiene también como 8, 10, 12, 15. Muy bien. Cuando uno está sospechando en toxicodermia, lo primero que va a salir es el signo de Diana. El signo de Diana o iris, tiro al blanco, bull o escarapela. Ese es el dato importantísimo. Cuando tienes el signo de Diana, que es una mancha roja y el centro una ampollita, una ampolla. También le llaman tiro al blanco, bull. Eso se llama iris o diana. Entonces te pone, las lesiones, el paciente tiene lesiones en diana. Dianas en el cuerpo. Ese es el primer dato de que una medicina te está cayendo mal. Si lo dejas avanzar, te da una eritrodermia. Desde la frente hasta los pies, rojo, completamente rojo. Tercero vienen las escamas y secreción, ya es grave. Pero no va a morir, será muy grave, pero no va a morir. Va a morir cuando usted le hace el signo de Nikolsky a esta persona que está consumiendo muchos fármacos y tiene signo de Diana o iris. Entonces se coloca el pulpejo del dedo sobre una piel aparentemente sana, no ampollosa, y se aprieta. Una vez que usted aprieta, se desprende la piel. Eso se llama Nikolsky positivo en toxicodermias, que es lo más grave. Lo más probable que muera, porque ya descubrió usted un diagnóstico que se llama necrolisis epidérmica tóxica. Ahí el Nikolsky es positivo. La piel duele, quema, arde, no puede estar en decúbito, no tiene fuerzas para pararse.
La necrolisis epidérmica tóxica, el paciente te pide morfina. Doctor, póngame morfina, no aguanto el dolor. No aguanto el dolor. Y si a esa persona no le colocas terapia biológica, rituximab, uno de ellos, o no le colocas gamma globulina humana, tu corticoide ya quedó como alcohol. O sea, no sirve para nada ya. El corticoide nunca se da en necrolisis epidérmica tóxica, porque se ha señalizado que el corticoide en la necrolisis epidérmica tóxica es mucho peor. El paciente empeora. El paciente casi siempre muere más rápido que el que no usó corticoides. La terapia entonces de elección es terapia biológica y es vida o muerte. La mayoría muere, ¿no? Entonces cuando ya descubres con el Nikolsky, aquí, Nikolsky positivo en una toxicodermia, necrolisis epidérmica tóxica. Tratamiento, terapia biológica. Va a estar en UCI, pero UCI no le va a hacer nada si no tiene terapia biológica. Y la otra enfermedad se llama el síndrome estafilocócico de la piel escaldada. En esas tres entidades, entonces, el Nikolsky es positivo. El signo de Dupuytren. El signo de Dupuytren nos sirve para dos tipos de enfermedades. La fibromatosis palmar o plantar. Y también para la enfermedad fibromatósica de los genitales que se llama Peyronie. La enfermedad de Peyronie, fibromatosis. Y el fenómeno de Saburó, otro investigador, lo van a encontrar en la histopatología de la psoriasis. Entonces, cuando usted va a diagnosticar psoriasis, el signo de Auschwitz, el fenómeno de Koebner, y en la biopsia, ¿qué cosa tiene que haber? En la capa córnea está llena de núcleos. Toda persona que tenga núcleos en la capa córnea debe tener una enfermedad genética. Si no es psoriasis, peor todavía, porque es una genodermatosis. Nuestra piel nunca tiene núcleos en la capa córnea. Y el fenómeno de Saburó quiere decir que en la capa córnea hay neutrófilos. Y está lleno de núcleos. Capa córnea, mirando la capa córnea, hay neutrófilos formando grupos, se llama abscesos de neutrófilos. Y eso tiene que ver con el fenómeno de Saburó. En este caso, Koebner es por traumatismo crónico o cortes en la piel, ¿no? Cortes en la piel. Si el prurito en una persona, sea niño, sea adulto o sea anciano, el prurito en la carosis siempre es vespertino o de noche. Igualito que la fiebre tifoidea, ¿no es cierto? La fiebre tifoidea a partir de las 5 de la tarde aumenta la fiebre, ¿no? Igualito. La carosis a partir de las 6 empieza a aparecer el prurito. A las 12 de la noche un prurito muy intenso. Y la lesión más característica de la carosis es cuando afecta primero manos. Y en las manos forma pápulas descamativas. Pero si la carosis es del recién nacido, o sea, madre que da a luz y su hijo sale con lesiones pustulosas palmoplantares, nace
y a los 2 días está con pústulas en manos y pies, eso se llama acarosis del recién nacido. Lo que quiere decir y lo que se demuestra que el periodo de incubación de la acarosis nunca es fijo. Dicen 14 días, 15 días, no siempre. 21 días, siempre decían 21 días, no siempre. No siempre. ¿Cómo te explicas? Porque la mamá, la historia siempre va a ser, la mamá se queja de prurito, nada más, punto. Nace el niño y a los 2 días lesiones pustulares en palmas y plantas. Esa es la localización en el recién nacido. En el anciano es en la espalda. O sea, ahí le va a decir prurito vespertino y en la espalda. Ya te bloqueaste. Ese es lo común. Ellos se compran su manito, ¿no? Y se rascan la espalda. Ese es el típico del anciano. Muy bien, entonces aquí estamos frente a una escabiosis. Es la lesión más frecuente en manos, las pápulas, pero la lesión patognomónica, la que te da el diagnóstico así solamente haya una lesión, esa lesión se llama túnel o surco. Ahí va a ser bien concreto, nomás te dice. ¿Sabe que esta persona tiene prurito y una lesión llamada surco? Punto. Diagnóstico, acarosis. La psoriasis gutata casi siempre es de niños. 90% es psoriasis de niños. Psoriasis de niños, y estos niños han tenido un episodio de faringoamigdalitis y tienen historia de cultivo, cuando hacemos hisopado faríngeo, cultivo positivo para estreptococo. Y constantemente se enferma de la garganta y constantemente aparece su psoriasis gutata. Si usted le da penicilina benzatínica 600.000 a estos niños, desaparece la psoriasis por un buen tiempo, un par de años, 3 años o 4 años, y el dosaje de antiestreptolicinas, el ASO, nos va a decir si ya está curado de la garganta o no. Porque si el ASO está en 600, 700, 500, 400, está muy alto. Entonces va a seguir el brote. Va a seguir el brote. ¿Cómo se baja eso? Con penicilina benzatínica. Lesiones en gotas, típico de niños, psoriasis en niños. ¿Puede haber en adultos? Sí puede haber en adultos. Los exantemas virales tienen cierta característica. Los exantemas virales se pueden diferenciar en algunas cosas, ¿no? En algunas cosas. Entre rubiola y exantema súbito, la diferencia entre los dos, lo primero es fiebre 40. ¿Quién tiene fiebre 40? Exantema súbito. Exantema súbito es un niño muy pequeño, 6 meses, 8 meses, 1 año. Está lactando. Esa es la característica. Y el papá lo lleva a la emergencia porque tiene 40, 41, 42, ¿no es cierto? Una fiebre muy alta. Y cuando lo lleva por fiebre, descubren que cuando lo examinan y ya tiene un eritema malar, un eritema en el cuello, y que ese eritema está bajando al tórax. Se le da su antipirético, se va a su casa y el día siguiente nota que las lesiones están en los brazos y piernas.
pasan 2 días más, desapareció todo. Eso se llama exantema súbito. Y es provocado por el herpes virus 6. El herpes virus 6 tiene 2 variantes, 1 y 2. Y el herpes virus 7 también te puede dar exantema súbito. O sea que un niño puede tener 3 veces exantema súbito. Porque te da una vez por el 6.1, por el 6.2 y por el 7. 3 veces puede suceder. 3 veces puede suceder. En cambio, la rubiola, lo que llama la atención es una febrícula, mal estado general, muy agitado el niño, un eritema en alas de mariposa, un eritema en la cara, ganglios, muchos ganglios, y una voz gangosa, son niños muy pequeños también, y lloran con ronquera, ¿no? Igual pasan 2 o 3 días y se va todo. Ese no baja tanto, ese se queda por aquí, nomás las lesiones quedan en el tórax y ahí nomás desaparece. La fiebre no es muy alta, no es muy alta. Entonces, el tipo de exantema, la descripción del exantema, entonces, es diferente. La rubiola va a tener un exantema tipo sarampión. Y todo lo que se parezca al sarampión se llama morbiliforme. Y morbiliforme viene de morbilivirus, que es el agente causal del sarampión. Como ya fue erradicado el sarampión oficialmente por el Ministerio de Salud, entonces es más sencillo el diagnóstico. Pero han quedado muchas erupciones morbiliformes en donde todavía persiste la erupción, pero no es por sarampión, ¿no? Morbiliforme. Las lesiones primarias son las lesiones iniciales, son las lesiones patognomónicas, son las lesiones importantes para un diagnóstico en dermatología. Si uno no domina las lesiones primarias, más se confunde con las secundarias. Mucho más. Muy bien. De todo este grupo, entonces, la mácula, la pápula, la roncha y la pústula son lesiones primarias. Si hay un síndrome papuloso, por decir, un síndrome papuloso, yo puedo llegar a un diagnóstico. Pápulas poligonales, ejemplo. Pápulas poligonales. Siempre es líquen plano. No hay otra enfermedad que produzca pápulas poligonales. Es la única. Mácula acrómica. Más facilito, más fácil. Hasta el portero del hospital sabe. Vitíligo. Vitíligo. Pero es mácula acrómica. No mácula blanca. Nunca las máculas se da de frente al color. La mácula, usted dice, 3 posibilidades. Mácula hiperpigmentada, mácula hipopigmentada o mácula del color de la piel. No hay más. Eso quiere decir mácula. Se tiene que decir el tono, hiper, hipo o normal. Mácula eritematosa, perfecto. Mácula acrómica. Mácula violácea. Mácula negro carbón. ¿Se encuentra? Bien.
Roncha, obvio, pues, urticaria. Pústula, varias posibilidades. Pústula, primero, piodermitis. Piodermitis. Foliculitis, pústula en el acné, etc. Cicatriz, para que exista cicatriz tiene que haber úlcera. Úlcera. No puede haber entonces una cicatriz sin úlceras, ¿no? Excepcionalmente puede haber. Hay dos cicatrices en donde, siendo lesión secundaria, nos sirve para el diagnóstico. Entonces, una cicatriz puede ser una cicatriz hipertrófica, donde se arañó, se empieza a engrosar. Eso se llama hipertrófica. Y las hipertróficas casi siempre vuelven a la normalidad, o sea, la piel vuelve a ser normal. Con tratamiento o simplemente el tiempo lo vuelve normal. En cambio, en la cicatriz queloide, lo que ella dice, acá yo solamente tuve un barrito. Yo tuve un barrito acá, ¿no es cierto? Una pústula, un comedón, porque es área de acné. Estamos en el tórax. Yo tuve un comedón acá. Aplasté ese comedón y me apareció todo esto. Cuando tienes queloide por la vacuna, ¿qué cosa es? Un pinchazo. ¿Y cómo te sale el queloide después? Todo el brazo. La cicatriz queloide es considerado ya un tumor. Un tumor porque no responde a nada. Acá le tendríamos que poner en radioterapia. Lo único que queda. No hay más. Entonces, curar un queloide es bien complicado. Entonces uno tiene que saber que el pecho, la zona external, el peto external, todo el pecho y hombros son áreas de queloides. No se manipula, no se corta por cortar, ni ser muy exagerados para hacer los cortes. Porque un pinchazo suficiente para que te forme un queloide. El herpes zóster no complicado, primero, para el herpes tiene que haber una mácula eritematosa. Sobre esa mácula eritematosa hay un grupo de vesículas agrupadas o arracimadas. Y lo que nunca debe faltar es el dolor neuropático. Recién dices que es herpes. Si no hay lesión, si no hay dolor neuropático, no es herpes. No es herpes. Porque hay una enfermedad que se llama dermatitis herpetiforme. Y es una enfermedad autoinmune, caracterizado por vesículas agrupadas, que se parecen al herpes, pero no producen dolor, sino más bien pican intensamente. Eso se llama dermatitis herpetiforme, asociado a la intolerancia al gluten. O sea, ese paciente también tiene diarreas. Entonces, vesículas agrupadas, sinónimo de herpes. Si está localizado en una zona metamérica o solito usted encuentra una mácula eritematosa con vesículas, eso se llama herpes cutáneo. El herpes cutáneo muy común es el herpes cutáneo de las nalgas. Aparece y desaparece. Es como el herpes labial. ¿Dónde va a salir siempre? En los labios. El herpes
de las nalgas siempre salen en las nalgas. El de las nalgas es herpes 2, el de los labios es herpes 1. Y los dos te pueden provocar eritema multiforme, como causa de enfermedad de eritema multiforme. Herpes zóster, ¿a qué se define como dermatosis pustulosa no infecciosa? Todas son infecciosas, excepto rosácea. Todas las demás son infecciosas. La rosácea, entonces, es una... No le llaman, miren, si los libros, cuando van a definir rosácea, se cuidan bastante. No ponen enfermedad. No es una enfermedad. Algunos ponen, es una entidad. Acá pone, es una dermatosis. Algo que está enfermo por en la piel, nada más, ¿no? Como diciendo, algo que está en la piel, ¿eh? Es una entidad. Otro pone, es una entidad. Porque para tener rosácea, primero, con el ají se te enciende la cara. Por tu estrés se te enciende la cara. Subes al ascensor, no circula aire, se te enciende la cara. Pruebas pisco sour y estás con la cara roja, ¿no? Si no tomaras eso, nunca vas a tener rosácea. Entonces, la rosácea, por eso es que en realidad no se cura. Porque lo que estás curando es el evento nomás agudo. Lo estás mejorando, lo estás desinflamando nada más. Entonces, acá ellos tienen mucho reparo en colocar esto, ¿no? Ya no colocan enfermedad, no reúne todos los criterios, ¿no? La rosácea siempre ataca los ojos. La rosácea te puede dejar ciego. Y es porque la piel de rosácea tiene mucha sangre y además hay mucho sebo. Y ese sebo que se produce da de comer a un ácaro que se llama Demodex. El Demodex es un ácaro que viaja por la piel, viaja por la cara y llega a las pestañas y puede introducirse al ojo y te puede dar ceguera. Eso nunca sucede con el acné, nunca. La rosácea ataca al ojo entre un 50, 60 hasta 70%. Las lesiones pueden ser muy leves como una blefaritis, como puede ser como una ceguera. Una ceguera, ¿no? Una ceguera en estos pacientes, ¿no? La rosácea casi siempre aparece después de los 30 años. El acné más tardío que tenemos, el acné más tardío es cuando empieza a los 25 años. Y de ahí cuentas unos 10 años más y todo ese tiempo te va a durar ese acné. El acné tardío es más para manejarlo con el ginecólogo. Prolactinas, problemas hormonales, ovario poliquístico. Siempre el acné tardío es secundario a algo. El acné empieza de los 9, 10 años. En cambio, la rosácea empieza a los 30, 25, 40, menopausia, varones de 40, 50, 60 años. En el hombre se destruye la nariz y se llama rinofima. En la mujer se destruye el lóbulo de la oreja y eso se llama otofima. Otofima. Otofima es sinónimo de rosácea. Como dice, rinofima, ¿qué cosa piensa usted? Rosácea. Es una secuela ya de rosácea. Otofima es una rosácea. Blefaritis
en una cara roja, rosácea. La rosácea, entonces, como produce daño en el ojo, hay que matar al ácaro. ¿Y cómo matamos al ácaro? Con ivermectina, 1 gota por kilo de peso. Dosis única, y muere el Demodex. Lesiones en la nariz, muy eritematosas, y ellos saben cuándo se exacerba. Y si no hay esa posibilidad, el mismo ácaro te está molestando los ojos, o el mismo ácaro está produciendo reacción a cuerpo extraño. Esta es una historia típica de una rosácea. 40 años, pápulo eritematosas, puede haber hasta nódulos, ¿eh? Hay rosácea nodular, hay rosácea granulomatosa. Resulta que la rosácea, como es una lesión bastante crónica, pápulas, pústulas y nódulos en la cara te desfiguran. Entonces, hay pacientes que se desesperan por los nódulos. Mire, doctor, y cuando hacemos la biopsia, el resultado da más miedo. Porque cuando se hace una biopsia en una rosácea nodular, aparece que está lleno de granulomas tuberculoides. Y si está lleno de granulomas tuberculoides, entonces yo tengo que descartar tuberculosis. ¿Cómo se descarta la tuberculosis? PPD, el PPD tiene que estar pues menos de 10. Velocidad de sedimentación, cuando es tuberculosis, 100, 150, 120, 110, muy alto, ¿no? Muy alto. Y entonces lo que pedimos es PCR a esa biopsia para Mycobacterium tuberculosis. Si no, no hay forma de definir, porque la tuberculosis en la piel se llama tuberculide. Y también tenemos tuberculosis gomosa por TB sistémica. Entonces, ¿qué resulta? Que en la rosácea granulomatosa va a estar lleno de granulomas tuberculoides, pero son PCR negativos. O sea, no hay nada de Mycobacterium tuberculosis. Si el PCR sale positivo, esa es una tuberculosis verdadera. Entonces, el paciente se asusta peor. Tiene rosácea con granuloma tuberculoide. Y lo que piensa la señora o el paciente que ya tiene tuberculosis. Pero hay que hacer hasta PCR del taco de parafina para saber si es o no tuberculosis o no. Muy bien, seguimos. Si el lactante tiene 10 meses, hay que sospechar qué cosa tiene la mamá primero. Si la mamá está completamente sana, y aquí la mamá no está sana, entonces yo tengo que relacionar la enfermedad de la mamá que le haya pasado al niño, al lactante. Y miren, aquí son vesículas, otras veces son pústulas palmoplantares, o sea que reúne el criterio para pensar en escabiosis del lactante, no es simpético, escabiosis del lactante, escabiosis del lactante.
Eritema nodoso. Es una entidad bastante frecuente en la patología clínica general que necesariamente tiene que hospitalizarse. No le queda otro. No hay otra posibilidad. Porque los nódulos tienen que ser muy dolorosos. Son nódulos. Siempre solo en las canillas. Múltiples. Dolorosísimos. No puede caminar. No va a poder caminar. No va a poder caminar. Llega ahí y tiene que echarse una cama y tiene que descansar. Tiene que hospitalizarse. Nunca se ulcera. Son múltiples, pero nunca se ulceran. Fiebre, componente sistémico, mal estado general. Y como son nódulos, de ahí viene lo que se llama paniculitis. Cuando alguien se llena de nódulos de un momento a otro con fiebre, una paniculitis inflamatoria, principalmente tiene que ser por alguna infección. Tiene que ser una infección. Entonces, el eritema nodoso se conoce, se reconoce. Lo que tienes que buscar es la causa. Nódulos eritematosos, rojo, dolorosísimos, contusiformes, parece que fuesen golpes, como golpes en las piernas, simétricas, con fiebre. Primer diagnóstico que tienes que descartar, tuberculosis. Segundo, infecciones faringias, estreptocócicas. Y eso lo haces con el hisopado faríngeo y el dosaje de antiestreptolicinas. Esos son los más frecuentes, las dos causas más frecuentes en todo el mundo, casi 50-60%. Pero hay más de 30-40 diagnósticos que hay que descartar, pero con que descartes tuberculosis y estreptococias se puede llegar al diagnóstico de la etiología de esta paniculitis. Es una paniculitis entonces de las canillas. Paniculitis de las canillas, así se conoce. Si ese nódulo se abre, ya no es eritema nodoso. Si ese nódulo se abre, se llama eritema indurado. Y el eritema indurado ataca la canilla y la pantorrilla, o sea, la parte posterior. Cuando yo digo eritema indurado, estoy pensando en tuberculosis nada más. Tuberculosis, ¿cómo se les ha pasado? ¿Cómo le han tomado una placa radiográfica y no han visto nada? ¿Cómo las diarreas que tenía le han echado la culpa a la salmonela? Entonces, cuando decimos eritema indurado, son nódulos que se ulceran, eliminan material purulento, PPD alto, velocidad muy alta, algunas veces BK positivo, no siempre, lo siempre va a ser que sea BK negativo. Y lo único que te puede informar es que tiene una tuberculosis, pero no la hallan, no está en el pulmón, pero puede estar en el intestino. Entonces tiene que hacer biopsia de intestino, biopsia del riñón, biopsia hepática, dependiendo los hallazgos que van encontrando. O sea, el eritema indurado entonces es solo por tuberculosis. Y al eritema indurado le llaman tuberculide. Y
esta tuberculide necesita algunas veces el estudio con PCR. Igual pasa al programa y en 8 o 10 meses se cura. En 8 o 10 meses se cura el paciente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos paniculitis? Porque igualito van a la biopsia. El eritema nodoso es una paniculitis septal, de los septos. O sea, los septos, de ahí sale el lóbulo de grasa. Esta es la parte fibrótica. Eso es atacado por el eritema nodoso. En cambio, cuando diga paniculitis lobular, eso es eritema indurado. Y ahí le van a decir, ¿no? Y el paciente fue sometido a una biopsia y se encontró tal cosa. Se encontró tal cosa. Paniculitis septal, eritema nodoso. Paniculitis lobular, eritema indurado. Este paciente nunca aguanta ni la sábana, para que vean lo dolorosísimo que es. Duele demasiado. Entonces no deja ni siquiera ponerse una sábana encima. Entonces acuérdense, eritema nodoso, nódulos rojizos muy dolorosos. Entonces, si hay comedón, hay acné. Y si yo quiero eliminar al acné verdaderamente, entonces tengo que eliminar a los comedones. Por eso es que los retinoides lo que producen es normalización de la queratinización folicular. Y acuérdense, el sebo que se produce en las glándulas sebáceas sale por el ostium folicular, no sale por los poros. Nunca salió por los poros, pero hay gente que cree que sale por los poros. Por los poros solamente sale sudor. Cuando el sudor es excesivo es porque sale mucho sudor por los poros. Y eso se llama hiperhidrosis. La mano siempre está mojada. Y eso es por los poros. El sebo nunca sale por los poros. No se lavan los poros no se lavan. Limpieza de poros es una fantasía. Comedones abiertos. Los dermatofitos, cuando atacan la uña de los pies, el agente más frecuente es el Trichophyton rubrum. Por lo tanto, si es un dermatofito, la droga de elección tendrá que ser terbinafina. Para tomar terbinafina tiene que tener un buen hemograma y un buen perfil hepático. Y un examen de orina normal. Si alguien tiene fallado uno de esos tres órganos, no le des. No le des. Peligrosísimo. Entonces la terbinafina, una tableta de 250 miligramos, una después del almuerzo por 3 meses, en promedio, 3 meses. Y tienen que eliminar a este hongo, si ya empezaron 3 meses y te queda un poquito, le puedes hasta aumentar, dependiendo de tus valores de hemograma, orina y perfil hepático. Porque si dejas algo después de 3 meses, otra vez regresa el hongo.
el hongo regresa. Para eso entonces tenemos la terbinafina en laca, tenemos terbinafina en cremas, en loción, en spray, en polvo. Entonces todo eso también ayuda a que no vuelva este hongo nunca más. De lo contrario, otra vez va a regresar con fuerza. La segunda opción es itraconazol. ¿Y cómo yo sé que es por dermatofito? Porque los dermatofitos siempre atacan los bordes laterales. Este es el borde distal y respetan la matriz. Aquí está la matriz. Respetan la matriz. Típico dermatofito. Blanca superficial o esta forma que es la más común. Entonces recuerden que en 90 días de tratamiento esta uña tiene que haber cambiado. O sea que más o menos la mitad de la siguiente uña tiene que salir completamente normal ya. Y a veces hay que esperar que termine de crecer todo y para eso ya le coloco. Hay lacas que se usan una vez por semana. Se impregna el antimicótico y te dura toda una semana. 3 a 4 meses es suficiente el tratamiento, pero hay que erradicarlo todo, porque si usted deja un pedacito de esto, vuelve todo a lo mismo, a lo de antes. Si la pregunta es, el primer signo de la escabiosis es la aparición de pápulas. Si te dice el signo patognomónico, túnel o surco, ahí sí cambia el diagnóstico, ahí cambia la respuesta. La tinea capitis también es producido por un tricofitón, pero se llama tricofitón tonsurans. Y el tricofitón tonsurans es muy sensible todavía a la gliciofulvina. Todos los demás son tóxicos, incluyendo al itraconazol y la terbinafina. Ojo, ¿a quién le va a dar tinea capitis? A los niños. No hay tinea capitis en adultos. No hay, pues. No existe. Pero una rareza. Un ser extraño. No hay. El hongo ataca al niño desde que nace. Hay tinea capitis neonatal. En los primeros 20 días de nacido aparece el hongo en la cabeza de ese niño. Hay. Porque la costumbre que se tiene es a veces de poner al niño a los pies del papá o la mamá. El papá y la mamá tienen una uña con hongos. Todo niño, entonces, con caspa en el cuero cabelludo, primer diagnóstico, tinea capitis. Tinea capitis. Se hace un examen directo y cultivo. Si tiene ganglios a nivel de la nuca, principalmente, o cuello, ya estamos hablando de tinea capitis. Es muy típico el diagnóstico de tinea capitis. La gliciofulvina viene en jarabe. ¿Alguien ha visto en el Perú itraconazol, terbinafina en jarabe? No. Todas son cápsulas o tabletas. ¿Eso qué quiere decir? Que uno corre el riesgo de puedes matar a un niño. Y pueden demostrar que es por el itraconazol o por la terbinafina. ¿Y quién paga todo eso? El médico que recetó. Entonces, si no existe en jarabes, hay que dudar por qué no existe en jarabes. Y la dosis que nos están diciendo es para adultos. Que tú lo quieras adaptar para niños, es ya tu riesgo. Es tu riesgo. Entonces yo prefiero
que se compre, que se vaya a México. En México hay bastante grisofulvina, mandas a traer de México y es para niños. 20 a 40 miligramos por kilo de peso, feliz, no va a pasar nada. La grisofulvina ya tiene pues 60 años de uso en el mundo, ¿no? Desde el año 50, 60 ya se usa. La caída del cabello en la tinea capitis ya es un estadio muy tardío. O sea, quiere decir que este niño ha estado 2 años con el hongo. ¿Y a cuántos habrá contagiado? El contagio del Trichophyton tonsurans es interhumano. El perro y el gato nada tienen que hacer en este lío. Nada tienen que hacer, no lo agarren, no lo maten, ¿no? Y el niño vive feliz con su gato, así que tranquilo nomás. Nada tiene que ver el gato con su caída de cabello. Nada tiene que ser, para nada. Entonces, el contagio es interhumano. Solo cuando en el examen directo y cultivo, si te sale microsporis, ahí sí hay que llevar al perro al veterinario. Microsporis o es por gato o por perro. Entonces, y tampoco se indica matar, sino que hay que llevarlo al veterinario. El veterinario le dará su medicina, ¿no?, para ese perro. Una lactante de 6 meses muy irritable. Tiene lesiones en las mejillas, prurito intenso, y acá hay antecedentes de rinitis, o sea, quiere decir atopía. Entonces este niño debe tener algo de dermatitis. ¿Cómo se llama esa dermatitis? Atópica. Criterio para dermatitis atópica. Criterio mayor, que los papás sean atópicos. Uno de ellos tiene que ser atópico. Sus hermanitos son atópicos, todos son asmáticos. Ya es obvio que es dermatitis atópica, y hay carga genética. Y siempre respetan el triángulo nasogeniano. Ahí está, esta zona de acá está libre de lesiones. Aquí está lleno y acá está libre. Típico entonces de dermatitis atópica. Mirando al niño te das cuenta que es atópico, mirando al niño. El impétigo es la bacteria que se mete a la capa córnea. Se mete el estáfilo o el estrepto. El estáfilo forma ampollas. El estrepto forma costras amarillentas melicéricas. Entonces, facilito. Y tiene que ser coagulasa positivo. No contesten muy rápido, por eso ustedes lean bien. Si la pregunta es muy fácil, vas a caer. Si te parece demasiado fácil, ya te la hicieron. Tienes que volver a leer. Preguntas fáciles no van a haber en el examen, acuérdense. Ni tontas, ¿no? Pero hay gente que no sabe que el impétigo puede ser solo por estáfilo. ¿Y por qué? ¿Qué cosa tiene el estáfilo que produce ampollas? Una sustancia que destruye la desmogleína. Ahí tiene que aparecer en alguna pregunta. ¿Cuál es la razón de que el impétigo por estáfilo solamente sea ampollar? Porque el estáfilo es el único que tiene la sustancia que destruye la desmogleína.